Estamos grabando. Vamos a revisar. Se ve el escritorio, ¿cierto? Veo como un Excel. Ya, no, eso lo vamos a ver después. Pero ahora vamos a ver, ya, esta es la página biblioteca.usach.cl. Aquí está la sección de las revistas científicas de la universidad. La universidad tiene una serie de revistas académicas, ya dentro de las distintas disciplinas, en términos de lo que corresponde a nuestra área, está la de estudios avanzados, que es del Instituto de Estudios Avanzados del IDEA, y bueno, la revista Políticas Públicas, y la que aborda otros temas también es la revista Historia Social y de la Mentalidad, que bueno, no, es bien basada, o sea, los trabajos que llegan ahí son de historia, pero también hay trabajos misceláneos en torno a ciencias sociales, trabajos de migración, etc. Y echarle una mirada. También están los textos de la editorial USAC y está el repositorio académico. Ya nosotros pintamos el repositorio académico y acá encontramos ya artículos, trabajos de titulación, apuntes, libros. Y ahí en trabajos de titulación nosotros accedemos a las tesis. Y aparece el repositorio y tenemos que seleccionar por la escuela. Esta página la cambiaron, antes no era así. Creo que todavía está como en proceso de adaptación porque le faltan ahí algunos filtros y criterios todavía. Ya entonces pueden encontrar tesis de la Facultad de Humanidades y también pueden encontrar tesis relacionadas a los estudios internacionales en términos de posgrado en el Instituto de Estudios Avanzados, porque ahí está el magíster en estudios internacionales y está el doctorado en estudios americanos con mención en estudios internacionales. ¿Ya? Entonces, bueno, yo estuve buscando una tesis que fuera trabajada en términos cuantitativos, para que podamos verla, podamos conocer cómo se trabaja con métodos cuantitativos. Si bien no la vamos a analizar en profundidad, yo igual les voy a mandar el link para que puedan acceder directamente después o ahora, como quieran. Se los voy a mandar por el chat para que la vean. Esta es una tesis que guió el profesor Alfonso. ¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta ahora? No, ¿No? Ya. Y lo otro que en el repositorio académico, en artículos académicos, ya, aquí ustedes pueden buscar artículos publicados por investigadores de la universidad, ya, eso es súper importante. ¿Qué más, qué más? En el libro, no sé dónde está. La, Hay un servicio que se llama e-Library, que es un servicio de préstamo de libros digitales. Ya, sí, estos son los libros de la universidad. Acá, pero esta la conocen, ¿cierto? Las bases de datos. sí, sí. Sí, GStore, ProQuest, todo eso, ya. Ya, genial. Ya, volvamos entonces a la tesis, la tesis. Ya. Les voy a pedir, por favor, como harta atención porque igual aquí voy a ir leyendo algunas partes y puede ser un poco latero, pero si ponemos atención podemos como captar la idea de cómo se desarrolla esta tesis en términos cuantitativos. ¿Ya? Bueno, el resumen, y eso también va para que cuando ustedes hagan sus trabajos de investigación sepan cómo hacer una revisión de literatura y cosas así. Ya cuando nosotros nos encontramos con papers, con artículos científicos o algunos trabajos de tesis, los resúmenes siempre concentran toda la parte de la investigación, o sea, toda la investigación concentrada en media página o menos.
¿Ya? Entonces los resúmenes parten con una problematización dando cuenta de qué es lo que se quiere investigar y cuál es la relevancia de eso. Se da cuenta de un vacío, se plantean los métodos que se utilizan, también el enfoque teórico y se dan cuenta brevemente de los hallazgos. Entonces eso nos permite identificar si cuando nosotros estamos haciendo una revisión bibliográfica para nuestro trabajo de investigación, el artículo nos sirve o no nos sirve. Ya el tiempo no es ilimitado, cuando realizamos investigaciones no tenemos todo el tiempo del mundo para poder llevar a cabo la investigación, entonces en ese sentido este tipo de técnicas nos permite economizar tiempo. Aquí señala, bueno, la aparición de China en el ámbito financiero internacional desde los principios de siglo ha llamado la atención al ser una nueva fuente de financiamiento para América Latina y el Caribe, principalmente en proyectos de infraestructura. Ya está dando cuenta de un contexto, de una situación. No obstante, no existe claridad de por qué China financia estos proyectos en América Latina y el Caribe. La presente investigación pretende agrupar las justificaciones que entregan los principales organismos internacionales y responder a la interrogante: ¿en qué medida las variables económicas de los principales organismos internacionales inciden en la entrega de financiamiento chino para proyectos de infraestructura en América Latina y el Caribe entre 2005 y 2012? ¿Y en qué medida la corrupción incide en la entrega de este financiamiento? En el siguiente estudio de tipo explicativo se realizará un breve análisis de la evidencia empírica obtenida de los principales organismos internacionales sobre financiamiento de China en América Latina y el Caribe para identificar las variables económicas que serán consideradas en esta investigación, así como también se llevará a cabo una investigación cuantitativa donde se analizarán las variables económicas y políticas, la corrupción, y los datos de los proyectos de infraestructura en América Latina y el Caribe en SPCs. Ya las keyword, palabras claves. Eh, entonces aquí, bueno, el índice de las tablas es así como las tesis que tienen que realizar. Esta tesis tiene 53 páginas, es como el promedio que tienen las tesis. Ya cuando ustedes lleguen al seminario de grado van a tener que hacer algo así. Entonces, dentro de la introducción, la persona empieza a plantear la problematización. ¿Qué es lo que le decía el profesor Rodrigo de la problematización de una investigación? Chicas, chicos, ¿qué decía el profesor Rodrigo sobre la Eh, problematización? ¿Era lo que motiva la investigación? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y aquí, ¿qué podemos identificar mirando rápidamente de la introducción? ¿Qué podemos inferir de la problematización de esta investigación? Hagamos el ejercicio. Disculpa, ¿podrías hacerle un poquito de zoom? Es que por lo menos yo Ya. no veo muy bien. Sí, porque Gracias. Perdón, casi no se ve nada. es que, es que estoy con un monitor súper grande, entonces yo sí veo, pero por eso lo tengo como chiquitito. A ver, espérenme un poco. Eh, ya, ahí sí se ve, ¿cierto? Sí. Ya, miremos la introducción o sea, y revisemos y veamos cuál es la problematización.
esa cosa La sería problematización. el apoyo financiero de China a América Latina y el Caribe. Ese es el tema. Mm. La problematización sería como la falta, la falta de claridad de por qué se hace esto. Claro. La falta de claridad por qué China coopera en términos de infraestructura con los países de América Latina. Ahora, hay que pensar, por ejemplo, que, bueno, acá esta investigación toma, acuérdense de el dilema de Lichtfarth, en muchos casos pocas variables en muchos casos, ¿se acuerdan? Ya, este estudio toma muchos países de América Latina, tiene un N no gigante, pero en torno al continente toma muchos, creo que la totalidad de los países. Y en ese sentido es de carácter explicativo, ¿ya? Y la problemática busca identificar elementos que son centrales en explicar por qué China financia la infraestructura y cómo inciden las variables económicas y políticas en esta ayuda que brinda China. ¿Ya? Entonces, aquí, bueno, esta investigación intenta responder a la siguiente pregunta: ¿en qué medida las variables económicas y políticas inciden en la entrega de financiamiento chino para proyectos de infraestructura en América Latina y el Caribe? La hipótesis tentativa de esta investigación es: las variables políticas son relevantes al momento de explicar el financiamiento chino en América Latina y el Caribe. Para esta investigación, la variable dependiente serán los proyectos de infraestructura y las variables independientes, las económicas, entregadas por los principales organismos internacionales, y las variables políticas entregadas por la literatura. ¿Ya? En la presente investigación tiene el objetivo de analizar, el objetivo general, analizar las variables económicas y políticas que expliquen el financiamiento de China para proyectos de infraestructura en América Latina. ¿Ya? El objetivo general es el análisis, ¿ya? Y para analizar se establece como objetivos específicos definir proyectos de infraestructura, caracterizar el financiamiento entregado por China para proyectos de infraestructura en América Latina y el Caribe, y seleccionar las variables económicas y políticas y entregar las conclusiones finales, ¿ya? O sea, no sé si logramos captar que el análisis se establece como un objetivo general y los objetivos específicos son objetivos más pequeños, ¿ya? Como por ejemplo el tema de definir o de la caracterización, son objetivos más pequeños que analizar. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Entonces, Sí. cuando ustedes hagan sus investigaciones, tienen que diseñar los objetivos de manera similar. ¿Ya? O sea, el objetivo general siempre tiene que englobar una serie de técnicas de producción de conocimiento. No puede ser, yo voy a describir qué es lo que ocurrió en el estallido social. No basta con la descripción. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos que hacer análisis, generar explicaciones. En eso se basa, porque cuando nosotros hacemos, porque si yo les digo, ya, díganme, sí, soy repetitivo, ya, la diferencia entre describir y analizar. ¿Qué es un análisis? ¿Qué es un análisis? Ustedes ya han hecho trabajo en otras asignaturas, me imagino, donde los profesores analicen determinada cosa. Entonces ustedes hacen un análisis. ¿Cómo hacen un análisis? ¿Cómo analizamos? Diga, De manera chicos. muy superficial, sería como a ver, considerar todas las antecedentes, todos los antecedentes y, y el presente de algún fenómeno con el fin de estudiarlo, entenderlo, explicarlo y quizás dar proyecciones sobre cómo solucionarlo o qué se podría ver en el futuro, algo así. Ya, no, tu respuesta no está mala, pero no es correcta. Ya, está como desordenada. ¿Por qué? Porque está incorporando
otras formas de generar conocimiento, porque por ejemplo un análisis es distinto a una explicación, ya en términos de cognitivos de conocimiento es distinto, y en la forma en la cual nosotros generamos la explicación o generamos el análisis. Cada uno tiene distintas formas metodológicas. En metodología no hay una forma correcta de hacer las cosas, ya no hay un recetario. Eso es súper importante. Cuando nosotros estamos hablando de un análisis, lo principal tiene que ver con describir un determinado fenómeno, un suceso, un acontecimiento, un periodo de tiempo, ya una unidad de análisis, describirla. Dentro de esa descripción nosotros tenemos que ser capaces de identificar elementos que interactúan y que producen el determinado fenómeno que estamos estudiando. ¿Ya? Eso. Entonces, analizar es descomponer el todo en sus partes, ver cómo esas partes se relacionan. Eso es. Entonces, cuando ustedes les pidan un análisis, bueno, ya tengo que analizar no sé, los efectos económicos de la pandemia. Ya, entonces yo, para analizar los efectos económicos de la pandemia, voy desintegrando ese tema general en las distintas áreas. Porque en economía, dentro de los efectos económicos, no es solamente comercio, también está la industria, hay distintas áreas que se ven afectadas de distintas maneras. Entonces, al hacer esa descomposición, yo voy generando un análisis, ¿ya? Y al hacer el análisis, yo puedo identificar cuáles son los componentes dentro de ese todo que tiene mayor incidencia en que se produzca el efecto que se está produciendo. No sé si queda claro de esa forma. ¿Chicas, chicos? Sí, sí, queda claro. Sí. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros, la Natalia, que hablaba de inferencias causales, cuando nosotros vamos a hablar de causalidad, por ejemplo, es porque estamos estudiando la relación que existe entre esas partes del fenómeno, ¿ya? Y si la presencia o la ausencia tienen efectos. No sé si queda claro eso. No, eso no queda claro. A ver, porque háganse la idea de un cuadrado que yo divido, ¿cierto? En cuadrados chiquititos. Y ahí esos cuadrados chiquititos, para hacer el cuadrado grande, van juntos, ¿ya? Van unidos. Entonces, cuando yo estudio esas uniones, las uniones de los distintos cuadrados, y tengo la capacidad, dependiendo la unidad de análisis, el objeto de estudio, los datos con los que yo disponga, si yo estudio la relación entre cada uno de los cuadraditos, ese vínculo, ¿ya? Y puedo identificar cuál es el resultado, si hay presencia de uno de los cuadrados o si faltan dos de los cuadrados, no sé si se entiende. ¿Ya? O sea, soy capaz de medir los efectos de la presencia de uno más elementos, de uno más elementos. Como que ahí me se enredo un poco, pero ya, eso lo podemos ver más adelante, pero lo que me importa más que nada es que les quede claro en términos sencillos lo que responde a realizar un análisis. ¿Ya? Vamos a seguir con el tema de la tesis. Bueno, el marco teórico. Entonces, aquí lo que la compañera, la colega hace es definir qué entiende ella por proyectos de infraestructura, señala los informes que ella utiliza, de dónde obtiene los datos, ¿ya? ¿Qué es lo que ha dicho la literatura? Claramente este es un tema, en ese contexto en el que se escribe la tesis 2016, es un tema que no tiene un desarrollo en la literatura tan amplio, ya porque he estado estudiando un periodo entre 2005 y 2016, comprendiendo, por ejemplo, que China viene siendo una potencia mundial no hace más de 20 años, ya en términos de tener un impacto real dentro del sistema internacional, 20, 25 años aproximadamente. Entonces claramente es distinto si estudiara, por ejemplo, las ayudas internacionales de Estados Unidos, por ejemplo. Y ahí ya se remonta mucho tiempo más, entonces ella tendría que hacer una revisión de literatura mayor. Pero en este caso, la revisión de literatura es más o menos breve porque es un tema bastante reciente. Ya, y plantea, bueno, la visión de los distintos organismos internacionales, sobre todo de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe,
que se dedica a generar estudios en torno a distintos temas dentro de América Latina. Por tanto, la presente investigación extraerá los datos del financiamiento chino para proyectos de infraestructura en América Latina y el Caribe entregados por el reporte China en Latinoamérica Interamerican Dialogue. Y el artículo Un mejor trato, ella define las fuentes desde donde va a obtener la información de los datos. Bueno, a través del medio de Polity 4, ella va a obtener los datos en torno, bueno, y del Centro de Paz, va a obtener los datos para medir las variables políticas. No sé si ustedes conocen algunas bases de datos de dónde obtener información respecto a la calidad de la democracia, de los sistemas políticos, etc. ¿Conocen? Yo la verdad que no. La verdad es que no. ¿No? Ya. Lo vamos a ver entonces en la otra clase. Ya vamos a conocer algunas bases de datos. ¿Qué bases de datos conocen? En términos de indicadores o generadores de indicadores. Por ejemplo, The Economist también elabora sus propios indicadores. Freedom House, ¿Cuál? el Freedom House. Ah, ya, Un sí, indicador. claro. Sí, Freedom House es uno. Tavidem también. Ya, pero igual voy a incorporar un listado ahí de generadores de indicadores para que puedan ahí tener presente para sus trabajos de investigación. Ya, entonces en el marco metodológico, esta persona señala cómo va a realizar cuál es la estrategia metodológica dentro de la investigación en torno a los datos, la estrategia cuantitativa que va a utilizar. Y ella lo que hace es operacionalizar las variables. ¿Ya? Y esto creo que lo vieron en la clase pasada, ¿cierto? Creo que sí. Sí. ¿Ya? Cuando ustedes hagan un trabajo, o si quieren hacer su tesis en términos cuantitativos, en realidad, no solamente en términos cuantitativos, sino cuando trabajen una investigación basada en variables, yo les aconsejo que siempre hagan este cuadro. Siempre hagan este cuadro, que tiene que ver con definir la variable, en este caso la variable independiente. ¿Qué era la variable independiente? La La que variable que se determina la otra cosa. Ya, la que me La permite variable que se explicar. saca de la teoría, ¿no? Algo así habían No, dicho. no, La las variables pueden salir de una teoría. de la variable independiente era como la que se extraía de la teoría y explicaba la dependiente. O sea, la variable explicativa, que es la independiente, se supone de que esa la sacabas de la teoría y es para explicar la variable dependiente que debería tener como una relación causal con la independiente. Sí, Eso es lo que eso. entiendo. Ya, claro, va por ahí la cosa. Pero no nos metamos con causalidades, Natalia, no le complejice el panorama a los compañeros. Ya, entonces ella lo que hace acá, bueno, va definiendo las variables costo de transporte, corrupción, los regímenes políticos, ya, y por ejemplo el costo de transporte lo operacionaliza como, entendido como costos de transporte y medios de, y aquí ella utiliza un indicador, entre 2002 y 2012. Entonces, la variable plantea una hipótesis, y esa hipótesis se basa en mayor o menor medida. Entonces aquí, a menor costo de transporte, mayor financiamiento para proyectos de infraestructura. Esa es la hipótesis que ella tiene para esa variable independiente. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuál era la variable de control? No, no lo recuerdo. Ya. Por Creo ejemplo, si yo... que, Ah, Antonia, vamos. perdón, No, creo que se refería a una variable como externa a la que se estaba como incluida dentro de la teoría para explicar un fenómeno. Es como una variable adicional para Claro, explicar algo. súper bien. Sí, porque yo como investigador, cuando estoy trabajando en lo que estoy haciendo, puedo intuir o identificar o darme cuenta que existe una dimensión o un atributo, un atributo,
que no ha sido considerado en investigaciones anteriores bueno, uno cuando se mete a investigar un determinado tema, uno se va permeando de eso, va conociendo. Entonces ahí tenemos cierto conocimiento que nos permite tomar decisiones en términos metodológicos, en los cuales nosotros podemos incorporar atributos que no han sido considerados, y eso los llamamos variables de control. Y eso también nos puede permitir generar conocimiento, es decir, descubrir que en realidad ese elemento incide o en realidad no incide, y está demostrado de que no incide. Entonces, a la vez también viene siendo un descubrimiento. Ya, entonces, bueno, corrupción entendido como abuso de poder entregado en pos del beneficio privado y medido en transparencia internacional. Ya también la hipótesis. Y aquí ella incorpora las variables de control. Ya, democracias desarrolladas y duraderas, entendidos como gobiernos estables y normativos medidos en PIB y PIB per cápita entre 2002 y 2012. Ya la hipótesis, las democracias más desarrolladas y duraderas atraen mayor financiamiento chino para proyectos de infraestructura. Ya, entonces podemos ver cómo ella ordena las variables que vienen siendo 5. Y bueno, empieza a sistematizar el resumen financiero. Y aquí empieza la parte del análisis de datos. ¿Ya? Entonces empieza a explicar respecto a con mayor profundidad los indicadores que ella toma y el procedimiento para empezar a realizar ahí los gráficos respecto a la metodología y la estrategia en términos cuantitativos que ella seleccionó. Ya no nos vamos a dedicar a analizar los datos de la tesis, eso lo pueden hacer ustedes después, pueden leerla con mayor profundidad, pero aquí podemos darnos cuenta cómo ella va relacionando las variables, ya, y va haciendo su análisis en términos cuantitativos. ¿Ya? ¿Dudas hasta el momento? ¿Les sirvió ver este ejemplo? La verdad que sí. ¿Sí? Sí, Harto. hace como Ya. más claro el proceso porque el profe solo como que da oraciones y ahí va como analizándolo, pero verlo como con un trabajo es más clarificado. Ya, eso es bueno. ¿Qué iba a decir? Bueno, ¿sí? ¿Quién no iba a hablar? Yo tenía una duda, es que no sé si lo dijiste antes o no, pero yo me puse a ver el documento y creo que no puedo verlo completo. Tengo que ingresar con mi correo. Sí, sí tiene que Ah, estar ya. autentificado en el correo SACH. Ah, ya, por eso. Muchas gracias. De nada, Carlos. ¿Dudas, comentarios? Chicas, chicos. ¿No? Bien, en torno a la materia relacionamos todo porque tenemos la prueba mañana. Respecto a la tesis, nunca creí que iba a ser como literal poner todo, o sea, que como un cuadro realmente poner la operalización de de las variables. Pensé que había que hacerlo, pero no demostrarlo. No como ponerlo en el trabajo en sí, sino que había que Como hacer como personal. redactado. Como Sí, como un redactado. Ya, cuadro y no, todo. es que eso más que nada en los artículos académicos, como uno tiene como, no sé, 10.000 palabras para escribir los artículos, como que las revistas son súper limitadas en eso. Entonces, ahí más que nada uno acota más, pero en la tesis, claro, uno explicita ciertas cosas, uno puede también anexar. ¿Ya? Entonces podéis poner los anexos, los cuadros con los datos y todo eso. Yo no sé si ustedes han revisado alguna, bueno, están las revistas de la Universidad de Santiago claramente, pero no sé si han revisado otras revistas académicas en el área de estudios internacionales. De repente para algunos trabajos, ¿Y hay pero qué así como revista han mucho. revisado? Yo conozco una que se llama Estudios de Política Exterior, creo que es Ya. española. Aquí estoy revisando más. Una de la Universidad de La Plata y la revista del Instituto de Estudios Internacionales de la Chile. Esas son las que conozco. Ya.
Les recomiendo que revisen algunas revistas, que partan revisando algunas revistas en el ámbito nacional. Está, bueno, la de estudios avanzados, la de estudios internacionales. La otra que es súper buena, que yo también se las recomiendo, es la, creo que se las hablé también la clase pasada, la revista Si Somos Americanos, del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat. Yo no sé si ustedes conocían la existencia de ese instituto. No, la verdad yo no lo conocía. Ya, revísenlo, la se llama Si Somos Americanos, revista de estudio transfronterizo. Esa revista es una revista de nicho en el sentido de que la gente que publica ahí es gente que trabaja temas relacionados a problemáticas transfronterizas, migraciones, relaciones internacionales. De hecho, ellos tienen un programa de posgrado en relaciones internacionales y estudios transfronterizos, ¿ya? Y hay hartos estudios también en términos de relaciones internacionales de producción nacional. Se los recomiendo para que le echen una mirada como para comenzar a identificar ciertos autores, ciertas líneas de investigación, ¿ya? Y bueno, y después de eso ustedes pueden ir ampliando el espectro a revistas de carácter internacional. Siempre es bueno partir como desde la producción nacional y de ahí mirar hacia afuera. Eso en miras de que vayan también identificando algún potencial tema de tesis, ¿ya? Entonces, ahora, vamos a seguir. Ya, hicimos un repaso viendo aplicado temas de diseño e investigación. La clase hoy día va a durar un poco más, como no tuvimos clase la semana pasada, tuve problemas con el computador, así que ahora lo que les voy a mostrar va a ser la base de datos con la que vamos a trabajar en Excel. No sé si se logra ver, ahí sí. ¿La logran ver? Sí. Sí, Esta base de datos es del ingreso a la universidad, creo que el 2016. No, 2018. Aquí está. Sí, 2018. Ya, bueno, no tiene nombres ni nada, solamente las personas que ingresaron a la universidad hace años no están identificadas ni por nombre ni por RUT, pero tenemos su información, en donde se matricularon, en qué carrera, en la facultad, el puntaje que sacaron en las distintas pruebas, el ranking NEM, ya el tipo de cupo, la región de donde vienen. Entonces aquí lo que vamos a hacer para ir conociendo las funcionalidades de Excel es jugar con esta base de datos, ya en términos de obtener fórmulas, obtener tablas dinámicas y tabular. Ya, por ejemplo, cuando yo trabajo con una base de datos, yo siempre, bueno, Excel no permite trabajar bases muy grandes, pero uno siempre tiene que mirarla a modo general. Por ejemplo, aquí yo puedo encontrar celdas vacías. Ya, puedo encontrar celdas vacías. ¿Y qué hago yo con las celdas vacías? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Se le ocurre algo? saltársela. Puede que sí. Bueno, aquí esto es un claro ejemplo de decisiones metodológicas. Va a depender de qué es lo que yo tenga que hacer con la base. Si yo necesito establecer un conteo, y los datos que aquí me están faltando, ya, en la preferencia el momento de postular, qué número de preferencias fue la carrera y la universidad. Ya a eso se refiere. Si ustedes pusieron, o sea, si la persona que ingresó puso, no sé, pues ingeniería civil informática en la USACH, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, creo que son hasta 10, ¿cierto? Sí, Sí, ya. ¿En qué posición puso la carrera? Tenemos el sexo, que está en ceros y 1.
No tengo el glosario metodológico de cómo se construyó esta base de datos, por ende no puede ser hombre o una mujer, viceversa. La nacionalidad también no tenemos ese glosario, pero si uno puede, y la mayoría son unos porque son chilenos. Entonces, si yo no tengo, por ejemplo, el dato de la preferencia, pero yo necesito hacer operaciones o sacar datos generales respecto a otros datos que sí están, claramente a mí no me conviene suprimir la celda. ¿Ya? Ahora, si yo voy a trabajar exclusivamente con la posición, ahí yo claramente tengo que omitir los datos. Ahora, si por ejemplo, si yo quiero establecer de esta columna de preferencia, quiero ver el promedio de la preferencia, cuál fue el promedio de cuál fue la selección de la preferencia de la universidad o de la carrera. Yo ahí tengo que suprimir o saltarme esas celdas vacías, porque si yo las lleno con ceros, ¿qué ocurre si yo lleno con ceros? Va a alterar el promedio. Claro, me altera la fórmula. Entonces ahí yo voy tomando una serie de decisiones ya respecto a cómo yo voy a tratar la base de datos. Tengo entendido de que ustedes manejan el tema de las fórmulas. Si yo quiero sacar, por ejemplo, una ponderación, ¿cómo lo hago si yo quiero sacar un ponderado entre las notas de lenguaje, matemática, historia? ¿Se acuerdan o no? Recuerden que yo hablo. No recuerdo. No recuerdo que hayamos visto ponderado, pero sí como promedio, suma. Yo puedo aquí, por ejemplo, ya, igual, abro, pincho, lenguaje. Ya, por ejemplo, el lenguaje va a ponderar un 40%. Ya, entonces yo selecciono y pongo 0,4. Cierro. Y sumo. Entonces ya, además, esta matemática, bueno, tengo que volver a abrir paréntesis. Matemática, que va a ponderar 30. 0,3. Vuelvo a sumar. Ya, historia, rayos. No, ya, historia. Tengo 4, se me faltan 3. 0,3. Ahí, vamos el 0. Ahí sí. Ya, entonces ahí me genera la ponderación. Ya, ahí yo estoy sacando fórmulas de la misma base de datos que tengo. Ya, entonces estoy creando como las ponderaciones. Ya, y si yo quiero hacer lo mismo con con todas las celdas, recuerden, ¿se acuerdan de esto? Miren bien la pantalla. Tengo la crucecita blanca, pero si yo la posiciono acá, se pone negrita, ¿cierto? Sí, ¿Sí? Ya. Si yo la pincho, la mantengo apretada sin soltar y la arrastro. La arrastro, la arrastro, la arrastro. Vamos a llegar hasta el final de la base de datos. Ya, aquí voy a tener los resultados de esa fórmula. Después vamos a ver la celda que nos dio error. ¿Ya? Pero en ese caso, una pregunta, cuando ahí tú arrastraste para abajo las pilas, estás considerando, por ejemplo, los puntajes de historia, pero de la gente que no dio la prueba de historia, ¿qué pasa en esos casos?
Ahí tengo Porque esos para... casos, po. se han considerado. No, o sea, no, no los toman, Ah, ya. ¿ya? Pero, por ejemplo, yo puedo filtrarlos. Pongo en valor ascendente y los que no tienen, los que tienen la celda vacía acá están. Vamos a marcarla con que son la mayoría. Bueno, es como la mitad en realidad. Ya, entonces llega hasta acá. Y aquí, claro, aquí no lo tengo. Ya, pero yo puedo ir jugando con eso. O como yo voy posicionando los datos dentro de mi base de datos. Ya, y por ejemplo, ¿dónde está el que? Y acá recuerden que si yo voy a ordenar y filtrar, selecciono filtro, bueno, saqué los filtros, voy a pinchar de nuevo hasta acá, selecciono filtro, y aquí yo puedo ir ordenando. Ya, por ejemplo, acá, hubo pares, no dieron PSU. Por eso aparece sin información. Ya va quedando claro cómo operar con la base de datos. Y yo puedo ordenar por orden alfabético, puedo solamente seleccionar algunos, puedo ir filtrando lo que yo vaya necesitando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo solamente tengo que sacar información de los estudiantes que entraron por deportista destacado, ya la tabla me los filtra, yo los puedo seleccionar, abro una hoja, y acá yo voy a, por ejemplo, retrocedamos. Yo tengo la base de datos y tengo que trabajar solamente con los deportistas destacados que tuvieron ese ingreso. Pero a la vez tuve que obtener la ponderación, que este está sin, ¿por qué parece sin valor? Porque no dio ni una de esas dos, de las pruebas. Ya, y ahí tengo que hacer un cuadro, una tabla, ¿cierto? Con la información que tengo, pero además yo tuve que sacar las ponderaciones de distintas pruebas, por ejemplo, o el promedio, o acá ya voy a poner otra, vamos a poner el promedio, NEM y ranking. Ya, entonces acá yo abro promedio, abro NEM y ranking. Cierro, enter. ¿Por qué me aparece eso? Ah, ya. Y me aparece ese aviso porque la celda omite, o sea, la fórmula omite celdas adyacentes, que son las siguientes. Ya, entonces puede que a lo mejor haya un error en lo que estoy promediando. Excel está sugiriendo. Ya, y aquí yo tengo los promedios, ¿cierto? Si yo tomo la base de datos y quiero llevar todo esto, solamente me interesa trabajar con los deportistas destacados y no con los demás, la llevo a una hoja nueva. Si yo le doy pegar, tengo la información. Ahora, tenemos que tener ojo porque en ocasiones cuando nosotros trabajamos con fórmulas como estas, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando solamente damos control y pegar B corta, en vez de pegarnos los datos, nos pega, o sea, la fórmula, ¿ya? Entonces nosotros siempre tenemos que tener en cuenta estas opciones de pegado que tiene Excel, donde yo puedo pegar formatos de número y valores, ¿ya? Formatos de valores y origen, si yo estoy trabajando con algo, porque si, por ejemplo, la fórmula, yo omito algún dato, voy a volver acá atrás. Por ejemplo, si yo solo hago esto,
Otra hoja. Lo tengo configurado así. Bueno, lo tengo configurado así, pero cuando yo tengo fórmulas como esta, como estas fórmulas, como el promedio, por ejemplo, o ecuaciones, y yo las columnas las tiro a otra hoja, me va a pegar las fórmulas, sin los datos. Tienen que tener, esto les puede pasar, ¿ya? Yo lo tengo configurado para que no se me ocurra así, pero les puede pasar. Y en el caso de pasarles, uno siempre tiene aquí, bueno, voy a darle a copiar acá, para que no esté la opción. Y en la opción de pegado siempre nos van a aparecer distintas alternativas, y lo que tenemos que pegar son los valores, siempre, pegar valores. ¿Ya? Recuerden eso, pegar valores. Eso es cuando estamos gestionando nuestra base de datos. Cuando a partir de los datos que tenemos, empezamos a sacar sumas, promedios, etc. ¿Queda claro? Chicas, chicos, Más o menos. más o menos. Ya, igual yo les voy a subir el video y lo pueden revisar después. Ya vamos igual a seguir repasando. Lo último que vamos a ver, pero que lo vamos a empezar a trabajar la próxima semana, vamos a tener acá, es la tabla dinámica. Ya que para la tabla dinámica, nosotros pinchamos aquí este triangulito acá, o el cuadradito, y seleccionamos la hoja entera. Nos vamos a insertar, y aquí vamos a poner tabla dinámica. Ya recordemos, pinchamos acá, nos vamos a insertar tabla dinámica. Y ahí va a estar seleccionada toda la hoja y lo ponemos en una hoja de cálculo nueva. Ya, y aquí vamos a tener la tabla dinámica lista para trabajar. No los quiero bombardear con más información, así que lo vamos a dejar hasta acá. Y vamos a continuar la próxima semana con la tabla dinámica. Yo le subí la base de datos al Classroom. Voy a dejar de compartir pantalla. Le subí la base de datos al Classroom, ya, así que la pueden descargar y pueden empezar a jugar con la base de datos. Ya, porque aparte esa base vamos a utilizarla para los talleres. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? No, Para... ¿no? Ahora tú, Carla. no, adelante tú. Quería preguntar, entonces, es que estaba, mientras usted estaba haciendo la explicación, me descargué la base de datos para como ¿Ya? empezar a hacer lo que decía. Y si quería pegarla en otra hoja, ¿cómo se llamaba para copiarlo? Es control C, copiar, control B, pegar, control X, cortar. Pasa que en la base de datos, cuando yo trabajo, cuando yo hago fórmulas, ya, y hago un ejercicio matemático, divido, sumo, promedio, etc. Esa columna tiene la fórmula. Igual, la celda con los datos A1, la celda con los datos B2, promediada, etc. Si yo copio y pego esa columna con las fórmulas en otra hoja, va a ocurrir, o suele ocurrir, que se pegan las fórmulas, no los datos que producen esas fórmulas. No sé si me explico. Creo que sí entiendo. ¿Ya? O sea, si yo pongo igual, abro paréntesis, A2 por B2, cierro paréntesis, y en la hoja que yo tengo me va a arrojar el resultado. Pero si yo solo copio y lo pego,
Ya, así simplemente en otra hoja me va a copiar la fórmula y no el dato. Entonces ahí yo tengo que poner pegar valores. Eso es súper importante. Cuando estén trabajando con fórmulas y se les peguen las fórmulas, en vez de los números, tienen que poner pegar valores. ¿Ya? Y cuando queremos replicar la fórmula, tenemos que situar el puntero encima del cuadrado, que se figura una cruz negra, y arrastramos. ¿Ya? Y eso también nos sirve cuando queremos hacer números, listados con números. Si pongo 1, 2, 3, pinto esas 3 celdas, pongo la flechita negra y la arrastro, empieza a numerar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hacia abajo, ¿ya? Y practiquen con la base. Yo la próxima semana vamos a empezar a ver el tema de la tabla dinámica, porque me interesa que conozcan cómo interactuar con la tabla dinámica con el propósito de presentar cuadros con datos y que grafiquemos. ¿Ya? Porque, por ejemplo, dentro de la asignatura les van a pedir graficar la mediana de determinado indicador, o etcétera, o muestra. ¿Ya? Bueno, ahí después el profesor va a empezar a introducirlos en los términos y en los contenidos de la estadística descriptiva. ¿Ya? Pero lo que me interesa más que nada es que vayan practicando con la base de datos. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta, comentario. Otra pregunta, pero como, porque tuvimos este tema de que cuando hicimos la ponderación no todos dieron la prueba de, no sé, era historia, creo. Entonces, para sacarla, para que esté la ponderación de la gente que dio como la prueba de historia y la que dio la de ciencia, uno tendría que poner el filtro y ahí sacar la ponderación de eso y hacer la crucecita negra y después filtrarlo por lo que... Es que ahí tendrías que incorporar la columna de la prueba de ciencias. Porque hay gente que no dio historia, hay gente que no dio ciencias, pero hay gente que sí dio historia y sí dio ciencias. ¿Tendría que como separarlo nomás? No, solamente tendrías que incorporar a la columna de ciencias dentro del promedio. O de la ponderación. Deberías otorgarle una ponderación. Recuerda que es distinto el promedio de la ponderación. Ya. ¿Ya? Entonces ahí sí, porque si tú porque las celdas, por ejemplo, de los que no dieron historia, que estén vacías, la fórmula no las va a considerar. Entonces solamente va a ser la ponderación. No, pues. Eso en el caso del promedio, cuando tú sacas el promedio. Claro, cuando haces la ponderación, ahí tienes que filtrar. Ya, gracias. Ya, de nada. ¿Dudas, consultas, chicas, chicos? ¿No? ¿No? ¿Un comentario? ¿No se han terminado los contenidos? No. Ya. Bueno, entonces, bueno, hasta el día no vamos a ver cosas de diseño de investigación, porque tienen la prueba mañana, así que ya la próxima clase en adelante nos vamos a ir de lleno a dedicar el tiempo al Excel. ¿Ya? Así que vayan echándole la mirada a la base de datos, solo les hago ese encargo para que practiquen. Me lo voy a dejar de grabar y